Buenos días, este 17 de noviembre les damos una cordial bienvenida al Consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy me acompaña el médico genetista Eddie González, quien nos va a explicar y nos va a hablar qué son los exámenes genéticos, y nos va a explicar para qué sirven también. Así que gracias, doctor, por estar acá, bienvenido. Muchísimas gracias, Cristian, encantado de compartir contigo y con tu auditorio. Será un gusto platicar esta siguiente media hora. Gracias, doctor. Así que ya escucharon al doctor, será un gusto platicar con ustedes y platicar con nosotros acerca de los exámenes genéticos. Él nos va a explicar para qué son útiles y cómo nos pueden servir en la vida diaria. Así que si usted tiene alguna consulta específica, puede hacerla a través de las redes sociales de Prensa Libre. En Facebook aparece una imagen que dice el consultorio, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag #elconsultoriopl, porque en breves instantes nuestro invitado las responderá. Doctor, antes de empezar a hablar acerca de los exámenes genéticos, yo creo que es conveniente que aclaremos algunos puntos básicos. Por ejemplo, si sabemos que la genética es el estudio de los genes y también de los factores hereditarios, ¿usted nos podría explicar cuál es la utilidad o cuáles son los beneficios que tiene la genética en la medicina? Estrictamente la medicina, conocer la base genética de una enfermedad nos permite no solo el conocimiento por sí mismo de esa condición patológica, de esa enfermedad, sino que nos permite darle un abordaje individualizado, nos permite saber qué medicamento utilizar, cuándo utilizarlo, qué cantidad utilizarlo, nos permite saber incluso qué esperar del paciente. Hay pacientes en los que usted sabe, cuando hace diagnóstico genético, que entre los 10 y los 15 años van a enfermar irremediablemente de esto, de esto y de esto. Y le permite durante ese periodo de tiempo hacer diagnóstico temprano y que el paciente y toda su familia y todo su entorno pueda beneficiarse del diagnóstico temprano. Tomando en cuenta lo que usted nos está diciendo, o lo que usted nos mencionó, doctor, los exámenes genéticos, ¿qué tan importantes son para las personas y qué tan importante debemos tomarlos en cuenta para hacer de los exámenes genéticos algo que nosotros podamos recurrir a ellos? Cristian, en esto es importante que pensemos qué pasa fuera de las fronteras de Guatemala. En toda Centroamérica pareciera que la genética es la medicina del futuro, pero en el primer mundo la genética es la medicina del presente, es la forma de conocer, de aprender medicina y la forma de ejercer medicina al día de hoy. En tal sentido, la genética tiene que ver absolutamente con cualquier ámbito de la medicina, no importa si dedican al tratamiento de la mujer, del niño, del adulto, no importa en cuál de los puntos del desarrollo del ser humano, incluso del desarrollo del ser humano que no ha nacido, nos permite hacer diagnóstico o nos permite prever muchas cosas en él. Doctor, tomando en cuenta lo que usted nos está diciendo y las aplicaciones que tiene la medicina genética, yo estuve investigando y me di cuenta que habían miles de exámenes genéticos para realizar y yo creo que es importante que hablemos de las utilidades que esto nos puede dar. Por ejemplo, usted nos mencionaba acerca de los exámenes genéticos para las mujeres embarazadas, específicamente para el bebé que llevan dentro. En el caso del feto, ¿para qué nos puede servir un examen genético? Mire, Cristian, en esto durante mucho tiempo hemos pensado que cuando menos en Centroamérica, que la genética y la reproducción tenían que ver con hacer exámenes en el feto. Pero el desarrollo científico al 2015 nos permite al día de hoy hacer diagnóstico, por ejemplo, nos permite hacer diagnóstico del bebé que se está gestando desde una muestra de sangre materna. Tomándole una muestra de sangre como una hematología cualquiera a la mamá, es posible saber sobre la condición genética del bebé. Esto se llama genética de la reproducción. Y la genética de la reproducción tiene que ver exactamente con esto, con cuando usted desea embarazarse y no lo logra por alguna situación, digamos, una pareja que sin utilizar ningún método anticonceptivo lleva más de 10 meses sin tener éxito, es candidato al diagnóstico genético. Aquellas parejas que han tenido éxito embarazándose, pero han tenido ya su segunda pérdida espontánea, también son candidatos al
diagnóstico genético. Toda pareja que va a ir a un procedimiento de baja complejidad o de alta complejidad de fertilidad o de fertilización, como una inseminación o una fertilización in vitro, son candidatos al diagnóstico genético. Todas aquellas personas que tienen algún pariente con retraso mental, malformaciones al nacimiento o con abortos a repetición espontáneos, son candidatos al consejo genético. Eso es dentro de lo patológico. Dentro de lo no patológico, la genética ha evolucionado tanto que somos parte ya del control prenatal de toda mujer embarazada. Toda mujer embarazada en el primer mundo tiene acceso en la semana 12 del embarazo a una cosa que se llama screening del primer trimestre, en el que hacemos un ultrasonido genético, que no es un ultrasonido como el que normalmente se hace en los consultorios de los excelentes ginecólogos que tenemos en Guatemala, sino que es un ultrasonido genético en donde hacemos mediciones de alta precisión de la estructura y del funcionamiento del bebé que se está gestando. Además, tomamos una pequeña muestra de sangre de la mamá. Todo eso lo utilizamos para hacer un cálculo y le podemos decir a la mamá, sin haber tocado nunca al feto, cuál es su probabilidad de tener un pequeñito con anomalías del tubo neural como el labio leporino, el paladar hendido, la anencefalia parcial o completa, que es la ausencia parcial o completa del cerebro, el meningocele o el mielomeningocele, que es la salida de la médula o de las raíces medulares, ¿verdad? También cuál es la probabilidad de tener un niño con síndrome de Down y cuál es la probabilidad de tener un niño con síndrome de Edwards. Todo a partir de un ultrasonido y de una muestra de sangre de la mamá. Esto en la semana 12 del embarazo. Esto es para todas las mujeres, no importa cuál sea su edad ni su condición, solo necesita estar embarazada. Doctor, lo que usted nos está mencionando me parece muy interesante, puesto que nos rompe de pronto alguna creencia, porque cuando nosotros nos imaginábamos un examen genético para determinar el estado del feto, creíamos que iba a ser algo totalmente invasivo, y lo que usted nos está explicando es que la evolución de la genética nos ha permitido que ese tipo de examen genético no sea invasivo y no provoque ninguna desconfianza hacia los padres. Mira, es interesantísimo cómo durante mucho tiempo sí debíamos ir e invadir. Eso quiere, cuando le digo invadir, señoras, señores, a lo que me refiero es ir y hacer una punción del abdomen de la mamá, tomar un poco de líquido sobre el que el niño flota y hacer el examen sobre el líquido que tomamos. Hoy por hoy es interesantísimo cómo a partir de la semana 10 del embarazo podemos saber si el bebé del que usted está embarazada o de los que ustedes están embarazados tienen una enfermedad en el cromosoma 13, 18, 21 o de los cromosomas que le dan el sexo al bebé a partir de una muestra de sangre materna. Porque hoy conocemos que el 10% del ADN fragmentado que corre por el torrente sanguíneo de la mamá es ADN fetal y trabajamos con el ADN fetal fragmentado de una muestra del brazo de la mamá. Gracias, doctor, por esa aclaración. También agradecemos a las personas que nos están escribiendo a través de las redes sociales. Doctor, de ahí de las redes sociales surge una pregunta muy interesante. ¿Qué tan confiables son estos exámenes genéticos o cuál es el margen de error? Pero esa pregunta la vamos a resolver después de nuestra siguiente pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a seguir hablando acerca de los exámenes genéticos y cuál es su utilidad. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido.
Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Gracias por seguir con nosotros en el consultorio y hoy me acompaña el médico genetista Eddie González, quien nos está explicando qué son los exámenes genéticos y para qué sirven. Doctor, antes de irnos a la pausa habíamos consultado una pregunta de las redes sociales. ¿Qué tan efectivos son estos exámenes y cuál es su margen de error? Bueno, usted debe comprender, Cristian, que como cualquier producto humano, no es 100%, no es perfecto, digamos. Pero hay algunos casos, Cristian, en el que nosotros no decimos que es el 100% de seguridad únicamente por guardar la compostura de nuestra condición de ser humanos y decir, bueno, esto tiene un margen de error del 1, del 2%. Debes saber que en realidad los márgenes de error son muy, muy pequeños. En algunos casos son prácticamente despreciables, ¿verdad? Lo que debemos saber es que depende de la prueba de la que me esté platicando. Ya le digo yo el margen de error. Diré, por ejemplo, lo que seguramente muchos de ustedes en casa conocen, que son las pruebas de paternidad, por ejemplo. Estas pruebas de paternidad tienen una confiabilidad del 99,99%, ¿verdad? Eso significa que, aunque estamos prácticamente seguros, conociendo de nuestra condición de seres humanos, no colocamos un 100% en esa casilla, pero la confiabilidad es prácticamente completa. Hay algunas otras en donde tenemos un margen de error y debemos explicarle a nuestros pacientes cuál es el margen de error de la prueba, para que nuestros pacientes tomen las decisiones que crean convenientes, pero de manera informada. Es altamente importante de que ninguna de estas pruebas, Cristian, no importa cuál de estas sea prescrita e informada en un ambiente de asesoría genética. No deberíamos bajo ninguna circunstancia tener ni la prescripción ni la recepción de una prueba genética si no es en un ambiente de asesoría genética con un médico genetista de quien usted haya comprobado que tiene las certificaciones y las condiciones adecuadas para poder prescribir e interpretar correctamente por su bien y el de su familia o el de su entorno, ¿verdad?, una prueba genética. Doctor, ahora que usted mencionó las pruebas de paternidad, creo que es conveniente que hablemos un poquito acerca de estas, puesto que a veces nos genera mucha curiosidad saber en qué consisten y para qué nos va a servir, especialmente porque no solo se trata para saber si cierta persona es padre e hijo, sino que también nos puede servir para otros casos. ¿En qué casos se recomiendan los casos de los exámenes de paternidad? Mire, Cristian, en esto es posible hacer muchísimas cosas y es altamente interesante. Mire, quiero comentarle, es cierto que probablemente 8 de cada 10 casos lo que hacemos son pruebas de paternidad. Le llamamos en realidad pruebas de filiación. Eso quiere decir que si usted guarda una relación familiar biológica con esa persona, ¿verdad? En la gran mayoría de los casos, es cierto, Cristian, son pruebas de paternidad, son papás o mamás que tienen dudas sobre la paternidad del bebé y que van libremente y toman una muestra. Pero quiero contarle, por ejemplo, que hay cosas en donde podemos resolver problemas interesantísimos. Hace más o menos un mes nos hablaron porque en un hospital de alto prestigio en este país habían tenido un problema con dos pequeñitas que además, para su mala suerte, se parecían mucho. Cuando les llevan a la cuna, ambas botan la pulserita que tenían y luego no sabían de quién era la pulsera. Eso es un problema tremendamente grande, además es un hospital de alto prestigio en este país. Entonces, en esa condición, ellos actuando de manera tremendamente responsable, lo que hicieron fue llamarnos
y pedirnos por favor que les apoyáramos. Tomamos una muestra en la mamá, una muestra en cada una de las pequeñitas, en las 2 señoras que habían dado a luz y en las 2 pequeñitas, y establecimos cuál de las niñas era hija de su mamá. Entonces ya se le entregó en menos de una semana a la mamá que correspondía la pequeñita. En esto es posible hacerlo con hermanos, con abuelos. Son en realidad pruebas de filiación, aunque sinceramente 8 de cada 10 tienen que ver con paternidad. Luego también podemos hacer cosas, digamos, que le llenan a uno el corazón, Cristian, como esto que hicimos con las 2 pequeñitas. Gracias, doctor, por hacernos esa aclaración, y ahí es donde nos damos cuenta las implicaciones legales y las grandes implicaciones que puede tener la genética. Doctor, dejando a un lado el tema sobre la genética específicamente con el embarazo, pasemos a la parte en la que de pronto la persona no tiene planeado tener descendencia en este momento de su vida, sino que puede recurrir a los exámenes genéticos para determinar qué enfermedades podría desarrollar a lo largo de su vida. ¿Qué nos podría decir sobre estos exámenes y qué tipo de anomalías se podrían detectar? Mire, a esto le llamamos consulta preconcepcional. Esto es todo aquello que usted hace desde la genética, o no desde la genética, pero desde la circunstancia médica, antes de decidir reproducirse. Entonces, desde la genética, yo lo que sugiero es que asistan a una consulta preconcepcional. Nosotros lo que hacemos es construir un árbol genealógico en donde observamos todo el contexto familiar, hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, y el paciente, la pareja o su familia nos plantean o me plantean cuál es su principal duda. En ese sentido, no existe una prueba que le permita observarlo todo. Esto es como decir que hay una pócima que permite curar cualquier enfermedad, ¿verdad? No existe una prueba que permita observarlo todo. Es posible que lo vean en los medios de comunicación, es posible incluso que lo vean en algún anuncio, pero en realidad no existe y tiene grandísimas limitaciones. Por lo tanto, todo esto debe ser dirigido. Y de manera dirigida debe preguntarnos el paciente cuál es su principal preocupación, y a partir de su preocupación es posible prescribir y resolver la duda del paciente, de la pareja o de la familia en función de su expectativa reproductiva, en función de si decide o no decide reproducirse, ¿verdad? Gracias, doctor, por esa aclaración. Es el momento de nuestra siguiente pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a seguir hablando acerca de los exámenes genéticos. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa, que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio. Hoy me acompaña el médico genetista Eddie González, quien nos ha estado hablando acerca de los exámenes genéticos y la medicina genética, y nos ha explicado cuál es la utilidad que tiene para nuestra vida. Doctor, ahora llegó el momento en el que hablemos, por ejemplo, de los exámenes genéticos predictivos para los adultos. Es decir, yo puedo, como una persona de 20, 30 años, llegar a una clínica genética para saber qué enfermedades podría desarrollar en la edad adulta. Por supuesto.
yo me permito repetir la observación en tanto ninguna prueba para el diagnóstico genético debería ser ni prescrita ni interpretada fuera de un ambiente de asesoría genética y fuera de un centro que se dedique al diagnóstico genético. Esto porque, mire, por ejemplo, hoy sabemos que el cáncer es una enfermedad genética. No toda es hereditaria, pero es una enfermedad genética. No existe cáncer sin genes modificados. Más o menos entre el 7 y el 10% de todos los cánceres son hereditarios. O que su mamá, su papá o sus abuelos lo tuviesen, aumentan su riesgo de tener cáncer. Mire, por ejemplo, usted se recordará la noticia de Angelina Jolie. Angelina Jolie nos cuenta cómo se hace diagnóstico genético. Ella es portadora de una mutación en un gen que confiere alta susceptibilidad o alto riesgo de desarrollar cáncer y decide hacer algo en función de esto. Mire, lo que Angelina descubrió es que tenía un riesgo del 97% de desarrollar cáncer de mama en cualquier momento de su vida. Eso es lo que ella descubre cuando se hace diagnóstico genético. ¿Qué es lo que decide hacer? Decide operarse, se quita ambas mamas y luego cuando llega por ahí de los 35, 36 años, se quita ambos ovarios. Hacer esto desde la terapéutica genética, desde el diagnóstico genético, redujo su riesgo del 96 o 97% al 5 o 6% de probabilidad. En ese sentido, sí, es posible, pero debe ser siempre dentro de un contexto de asesoría genética. Y así como con el cáncer de mama, también pasa con el cáncer de colon, tiroides, con el cáncer de páncreas, con el cáncer gástrico. También es posible hacer diagnóstico y someter al paciente a un plan terapéutico que le permita diagnóstico temprano o reducir su riesgo de manera considerable a través de intervenciones médicas. Yo creo que lo que usted nos está mencionando es muy importante, doctor, para que las personas que nos están viendo en este momento entiendan que no se trata de que yo vaya a cualquier clínica y pedirme un mapeo genético, sino que tengo que estar avalado y asesorado por especialistas que me pueden determinar hacia dónde ir y luego qué hacer, porque efectivamente de nada me sirve si yo sé que tengo una alta probabilidad de padecer alguna enfermedad si luego no sé cómo reaccionar, ¿verdad, doctor? Y yo creo que ahí es la clave para saber cómo reducir esos padecimientos. Hablando de otro de las utilidades que tienen los exámenes genéticos, doctor, también estuve investigando y me percaté que un examen genético puede servir para determinar la efectividad o no de un tratamiento contra alguna enfermedad. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué nos podría decir sobre eso? Es ciertísimo, digamos, y es prácticamente es claramente uno de los mayores aportes de la genética en los últimos 15 años. Conocer la base genética de cualquier condición patológica nos permite saber qué es lo que sucede, en dónde debemos bloquear o qué debemos estimular para revertir el proceso o para modificarlo en función de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Hay algunas condiciones, por ejemplo, con lo del cáncer de mama. Hay un estudio que debe hacerse en el tejido del tumor mamario que hace candidata o no a nuestra paciente a utilizar terapias de nueva generación. Si la prueba es negativa o es positiva, le permite o no utilizar el medicamento. Lo mismo pasa con el cáncer de colon, lo mismo pasa con algunos cánceres de la sangre. La caracterización genética de muchos de estos cánceres o de algunas otras enfermedades, como algunas enfermedades inmunológicas, le hacen o no candidato al paciente a utilizar estas terapias de nueva generación, ¿verdad? Eso nos pasa también con los niños, por ejemplo. Mire, hay pequeñitas que una de las causas más frecuentes en la parte genética del niño, de consulta, es que son chaparritas, que tienen talla baja. Hay algunas pacientes de sexo femenino de talla baja que tampoco tienen ovarios ni útero. Y la opción es mejorar la calidad de vida de estas pacientes.
En cuanto hacemos diagnóstico de estas pacientes, en algunos casos podemos utilizar hormonas del crecimiento para mejorar un poquito la talla de la paciente y reducir su discapacidad por la talla corta, y en algunos casos, cuando no es candidata, no debe utilizarlo porque no le va a servir de nada. Entonces, caracterizar genéticamente muchas de estas patologías tiene un beneficio grandísimo para el paciente porque le permitirá mejorar su expectativa y su calidad de vida. Gracias, doctor, por esa aclaración. Ya estamos llegando a nuestro final de nuestro programa, pero me gustaría que antes de que nos fuéramos, usted nos explicara, doctor, de todos los exámenes genéticos que usted nos mencionó anteriormente, ¿cuáles ya están disponibles en Guatemala? ¿O cuáles son los que más utilizan los guatemaltecos? Yo le diría que prácticamente podemos hacer cualquier cosa para el diagnóstico genético de nuestros pacientes. Es posible que abordemos desde la condición clínica y desde el diagnóstico de laboratorio absolutamente a todos nuestros pacientes de la misma manera que les abordamos durante casi 10 años en Europa. Es posible abordar desde la genética a nuestros pacientes exactamente igual que en el primer mundo. En ese sentido, el reto es la utilización apropiada y saber que es cierto, genetistas en el mundo entero, digamos, en Europa entera no éramos más de 150, ¿verdad? Es cierto que somos un recurso humano poco frecuente, pero que cada vez más tenemos que ver con condiciones altamente frecuentes en nuestros pacientes, no solamente en patologías poco frecuentes. Ya somos parte del control prenatal de toda mujer embarazada, como le comenté. Ya es posible hacerlo porque en mi caso, digamos, todas estas cosas no las hago yo solo, ¿verdad? Yo tengo la suerte de dirigir un equipo de 14 personas, entre las que contamos académicos de alto nivel, entrenados en Europa, Estados Unidos y México, que nos permiten abordar al paciente con la misma certeza y confiabilidad con la que lo hicimos durante muchos años en Europa. Doctor, y ahora ya para finalizar y a manera de resumen, ¿qué aspectos debe considerar una persona si está pensando acercarse a una clínica genética de confianza para hacer ese mapeo que usted nos mencionaba anteriormente y hacer de los exámenes genéticos algo que les pueda ayudar a salvarle la vida en algún momento? Mire, hay condiciones desde la normalidad y condiciones desde la situación patológica que deben despertar las alarmas y decir, necesito una asesoría genética. Desde la normalidad, la más frecuente es, señora, si usted está embarazada. Si usted está embarazada, debe consultar de manera temprana, no solo a su ginecólogo, con quien debería consultar incluso antes de embarazarse, sino al genetista un poco antes de la semana 12. Hay muchas cosas que es posible hacer para conocer sobre el bienestar de su bebé y, si no es así, que estemos preparados todos para recibirle en las mejores condiciones posibles. Desde la condición patológica, yo le diría que son 3 las condiciones que debe observarse. Si hay alguien en su familia con abortos a repetición, si hay alguien en su familia con malformaciones al nacimiento o si hay alguien en su familia con retraso mental. Cualquiera de estas 3 condiciones le deben sugerir tener asesoría genética. Somos tan frecuentes hoy por hoy que hay condiciones como, por ejemplo, esto que llaman autismo, que en realidad es comportamiento del espectro autista, en donde como políticas de salud en el primer mundo, todo niño con comportamiento del espectro autista se debe garantizar la asesoría genética apropiada. Por lo tanto, es posible proporcionar a nuestros pacientes no solo desde el área del laboratorio, el diagnóstico genético, sino que desde el área de la asesoría clínica, la interpretación y la prescripción apropiada para el diagnóstico genético. Gracias, doctor. Llegamos al final de nuestro programa, pero no nos queremos sin antes agradecer su experiencia y sus conocimientos, porque estoy seguro que le fueron de mucha utilidad a las personas que nos vieron en este momento. Así que gracias por darnos cada una de sus acertadas respuestas y gracias a ustedes por sintonizarnos. Si alguien se quedó con alguna consulta o quiere contactar a nuestro invitado, puede hacerlo a través de las formas de contacto que van a aparecer en pantalla en este momento. Y los invitamos a que lean el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre mañana. Los esperamos el próximo jueves porque tendremos otro programa de su interés. Hasta la próxima.